Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por acompañarme en una emisión más de Perspectivas. Este día vamos a hablar sobre el envío de aguacate Hass de Jalisco a Estados Unidos, una pelea que ha durado años por parte de los productores, este inminente envío de cargamentos para poder exportar aguacate a Estados Unidos tiene un doble filo. Por un lado, detona la economía local, sí, pero también hay riesgos ambientales y el riesgo del aumento de la inseguridad. Para hablar y abordar el tema, platicamos con Javier Medina de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate del Estado de Jalisco. Gracias por acompañarme. Comenzamos Perspectivas. No debería dejarnos indiferentes la reciente autorización de Estados Unidos para importar aguacate Hass de Jalisco, el segundo productor nacional después de Michoacán. La noticia tiene claroscuros. En lo económico, el monstruo de mercado estadounidense traerá grandes beneficios a los productores locales que buscaron esta oportunidad durante años. En Michoacán, el sector genera alrededor de 40,000 empleos fijos y 60,000 eventuales. Los beneficios son innegables. Sin embargo, la producción de aguacate también genera actividades predatorias contra el medio ambiente. Sobre todo causa un enorme estrés hídrico. Producir un solo aguacate demanda alrededor de 270 litros de agua. A esto se suma la producción ilegal o la falta de control ambiental que causa la deforestación de nuestros bosques. Lo abordamos en Perspectivas con Javier Medina, presidente de la APEAJAL. Muchas gracias por acompañarme en este espacio de Perspectivas, una entrevista a profundidad con personajes que tienen que ver con aspectos que impactan nuestra vida en el día a día. Y hoy platicamos con Javier Medina de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate del Estado de Jalisco, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. Gracias por acompañarnos, Javier. Al contrario, Jonathan, muchas gracias a ti y a tu amable auditorio. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Javier. Mira, una primera pregunta que es de un consumidor de aguacate, ¿no? ¿Cómo es posible que, siendo Michoacán un gigante productor, Jalisco, que ha crecido su producción, ¿por qué es tan caro el aguacate en estos momentos en el estado? Es decir, tú puedes llegar a encontrar, o hemos pagado hasta 140 pesos por kilo de aguacate. ¿Por qué, si tenemos tanta producción y hay tantos productores, lo pagamos tan caro? ¿No debería ser al revés? Sí, Jonathan, fíjate que hay algo curioso. Michoacán, por supuesto que se produce muchas toneladas de aguacate. Sin embargo, hay una ventana, una temporada que entre abril y junio, donde la producción es un poco menor y el consumo que tenemos, no solamente en el mercado interno, en el país, hace que el precio sea un poquito mayor. Es decir, si hablamos que Michoacán produce 1,800,000 toneladas y de Michoacán en este momento se están enviando para Estados Unidos, la temporada que cerramos, 1,050,000 toneladas, se queda un poquito desabastecido el mercado interno y eso hace que el precio se eleve. El precio se rige de acuerdo a la oferta y la demanda y es una etapa donde hay poca producción. Hay poca producción. El incorporar a Jalisco como ya un exportador de aguacate, una pelea de años, que es ya inminente para, entiendo, este mes, ¿eso podría impactar en el precio hacia arriba o hacia abajo o qué efectos podría tener? La entrada de Jalisco va a cubrir esa ventana que queda desabastecida entre mayo, junio, julio. Ajá. Y yo creo que los precios van a estar un poco más estables. Sí. Quizás no haya ese altibajo, precios hasta 100 pesos, vamos a llamarlo. Sí. Y luego 60, 70. Hoy por hoy, hace un mes el precio andaba alrededor de 100 pesos, el día de hoy anda alrededor de 50, entonces quizás se estabilice más o menos en esos términos con la entrada de Jalisco a Estados Unidos. Y bueno, a ver, vamos a ver un video con respecto a lo que ocurrió en 2017, en enero, seguramente usted se acuerda, cuando el gobierno de Aristóteles Sandoval dan un banderazo de salida con el envío de aguacate a Estados Unidos y se queda detenido el camión en Reynosa, nunca entra y bueno,
Vamos a ver el video. La producción de aguacate en Jalisco ya rebasó las 40,000 hectáreas y a lo que le vamos a apostar los siguientes meses, los siguientes años, es a la certificación de nuestra producción y principalmente en las huertas de aguacate. Sí queremos seguir siendo líderes en la producción de alimentos, pero con certificaciones. Allí lo que ocurrió es que no entró el cargamento, pero hace unos días nos dan la noticia de que ya finalmente, ahora sí, vamos a enviar aguacate a Estados Unidos. ¿Ya tienen fecha definida de cuándo va el primer cargamento? Sí, ya tenemos fecha definida, es el 28 de julio. Se da el banderazo de los primeros embarques a Estados Unidos. Y te voy a decir, Jonathan, ¿qué pasó hace 5 años? Sí. Hace 5 años se dio el banderazo, se hizo todo lo que hoy se hizo también, es decir, sí, se certificaron huertos, se certificaron empaques, se mandó la fruta certificada, toda la documentación. Lo único que no teníamos preparado y que nosotros como productores y asociación no sabíamos es que no estaba firmado el plan de trabajo operativo México-Estados Unidos. Ese se había dejado pendiente para hacer un acto protocolario en la frontera y cosa que se nos echó para abajo todo con un problema ahí, un problema que no lo esperábamos ni los productores de aguacate ni la industria como tal. ¿Y qué pasó con ese cargamento de aguacate? ¿Lo regalaron allá o qué? No. Ese cargamento se quedó en Reynosa. Se acomodó en Reynosa, allí para el mercado nacional. Y bueno, ahora con el envío de aguacate, ¿qué cantidad pretenden enviar a Estados Unidos al año en los productores de Jalisco? Voy a empezar diciendo que en la primera etapa en Jalisco se certificaron 8,420 hectáreas. Para tener un dato al final de cuánto pretendemos enviar. Es decir, en esta primera etapa se certificaron ya 8,420 hectáreas. Y de esas 8,420 hectáreas, creemos que podemos exportar entre 80 y 100,000 toneladas en esta primera etapa para Estados Unidos. Es decir, cuando Michoacán, que es el gran productor y el único otro estado que está certificado para enviar aguacate, produce más de 1 millón, ¿verdad? Sí, para Estados Unidos envía más de 1 millón. Envía más de 1 millón de toneladas. 1 millón. Bueno, y más o menos, ¿qué impacto calculan que puede tener en la economía local? Es decir, en cuestión de generación de empleo, todo lo que implica la producción. Sí, se van a crear, por supuesto, nuevas fuentes de empleo. Y en esta nueva fuente de empleo, te pudiera decir que el sector más beneficiado van a ser las mujeres. ¿Por qué? Porque en las plantas o las empacadoras, la mano de obra más delicada son las mujeres. Y no solamente la mano de obra más delicada, sino que son más formales. Yo creo que si hablamos de igualdad en tema de género, sí, hoy podemos decir que en las plantas empacadoras de aguacate, el 70-80% la mano de obra es por mujeres. ¿Y en qué municipios están estas 8,400 hectáreas? Porque entiendo que hay más municipios en todo el estado, pero solo se certifican una cantidad, ¿no? O al menos huertas en una cantidad de municipios. ¿Cuáles son y cuántos? Hay primero 75 municipios productores de aguacate en Jalisco. ¿En Jalisco? Sí. En esta primera etapa son 10 los municipios que se certificaron. Hablando de en el orden de importancia, porque sí hay que recalcar que hay municipios productores muy fuertes y hay municipios que también se le está dando su importancia, pero son los que menos producen en este momento. Sí. Hablamos de Zapotlán el Grande, es uno de los municipios, sí. Gómez Farías, Concepción de Buenos Aires, hablamos de Tapalpa, Zapotiltic, San Gabriel, Sayula, Arandas, Chiclistlán y Tepatitlán de Morelos. 10 municipios de 75 en esta primera etapa. Muchos de ellos en la zona sureste, ¿verdad? Es decir, muchos de ellos en la zona sureste. Es decir, ¿Mazamitla es productor de aguacate? Mazamitla es productor de aguacate. Pero no quedó certificado. En este momento no, se quedó Mazamitla y otros 64 municipios todavía en espera. Ahora, ¿no ha ocurrido este fenómeno, Javier, con este boom del aguacate, que se hayan empezado a reconvertir cultivos, es decir, que se haya desplazado algún tipo de cultivo que ya estaba y que ahora los productores elijan el aguacate? Sí,
Sí, Sí. ¿Qué tipo de cultivos son los que han desplazado? En el sur de Jalisco se le ha pegado un poquito a la caña de azúcar. Los terrenos que están alrededor del volcán o las faldas del volcán tenían maíz y caña de azúcar. Hoy por hoy la mancha del aguacate se viene comiendo hectáreas de caña de azúcar. Yo digo, yo no lo veo ahí quizá tan mal porque la caña se da en cualquier terreno y casi en cualquier clima. Sí. Y hoy por hoy sí se le ha pegado un poquito a eso. Ahora, dices, ha crecido. ¿Cómo podríamos ponerle dimensión a lo que ha crecido la producción de aguacate en Jalisco? No sé, por ejemplo, hace 10 años o hace 5, ¿cuánto se producía y cuántas hectáreas teníamos y cuánto tenemos ahora, más o menos? Voy a citar un ejemplo de Sí. hace 15 años. Ujú. Hace 15 años Jalisco tenía más o menos 5,000 hectáreas Ujú. y hoy por hoy hay 37,000 hectáreas plantadas de aguacate en el estado de Jalisco. Entonces, ha sido muy ¿Qué importante. crecimiento anual ha tenido más o menos en los últimos años? El 10-15%. Es bastante. Sí, por supuesto. Y quizá hoy con la apertura de Jalisco se detone un poquito más el crecimiento. Dices, la caña se ha, digamos, reconvertido. ¿Qué otro cultivo ha habido? Caña, sobre todo caña y maíz. Y maíz. Y maíz. Bueno, ahora, aquí ¿cuántos productores hay en Jalisco? 3,200 productores. 3,200. Mira, Sí. Fíjate, en su página yo vi 2,200. Lo que pasa es que hay pequeños productores. O han crecido. Hay pequeños productores que quizá no los tengamos en el radar, porque, a ver, Claro. voy a citar un ejemplo. Si hablamos de los huertos que están certificando, y si hablamos los huertos que visitó el USDA para revisar que no haya ninguna plaga, hay más huertos de los pequeños que no están en esta lista. Es decir, hay 2,200 huertos pequeños, Sí. nosotros le llamamos de traspatio, que tienen un dueño. Ah, ya. A eso me refiero. Pero sí hay... ¿Y quiénes son esos nuevos productores? ¿Agricultores de otro tipo de producto o son nuevos? O ¿quiénes se han incorporado en Jalisco? Se han incorporado nuevos productores aquí en Jalisco. De hace unos 10 años hay muchos pequeños productores en estos 75 municipios, perdón. 75, bien. Bueno, tengo aquí un dato, más o menos México, ¿cuánto del aguacate que se consume en el mundo, México cuánto produce? ¿Qué porcentaje más o menos? El 70% del aguacate, de acuerdo a los datos. 2,400,000 toneladas en este momento, de acuerdo a los datos que Y tenemos los más principales recientes. productores, Jalisco y Michoacán, ¿verdad? Primero Michoacán, luego Jalisco, y hay algunos otros estados que van detrás de Nada más Jalisco. para ponerle tamaño. ¿Y llegan a qué otros países mandan el aguacate? Aparte de Estados Unidos, que es el consumidor principal, me imagino. Sí, digo, de Michoacán, hoy por hoy se está llegando a Estados Unidos con 1,050,000 toneladas. Pero si hablamos de otros estados y si hablamos específicamente de Jalisco, se están llegando 27, 28 estados, es decir, vamos a Canadá, que es uno de los mercados más importantes, y luego nos vamos a Europa, a los Países Bajos. Ahí es un mercado de 35,000 toneladas. Nos vamos a Asia, un mercado de 33,000 toneladas. Y luego Centro y Sudamérica consume entre 12 y 15,000 toneladas. Es decir, Jalisco a 29 países exporta 113,000, 115,000 toneladas. Quiero un poco para la audiencia que quede más o menos en perspectiva las dimensiones del negocio, del impacto y de la fuerza que tiene este producto en otros países como Estados Unidos, porque hay un dilema, ¿no? ¿Es el oro verde? O yo le digo también, o puede ser también el veneno negro, porque una de las, digamos, desventajas o de los claroscuros del aguacate es el impacto ambiental que puede tener su producción, ¿no? Para un aguacate, ¿cuántos litros de agua se necesitan? Hay mucha polémica porque hay quien dice que se necesitan 900 litros. Válgame. Y hay quien dice que no necesita mucho, depende. ¿Usted en promedio? Hablamos de 500, 600 litros. 500 a 600 litros. Sí. Si hablamos... Yo revisé que 250 de 300. Bueno, eso es lo que voy. Ajá. Si hablamos de lugares donde no son las mejores condiciones para aguacate, es decir, se puede consumir hasta 500, 600 litros. Cito otro ejemplo. Si hablamos... Para un aguacate. Para un kilo. Kilo. Si hablamos de Michoacán, que el 80% de la producción no tiene sistema de riego porque es de temporal, allí estamos hablando de que no se necesita regar o no consume un solo litro de agua
por sistema de riego, es solo temporada de lluvias. Entonces hay como cierta polémica porque el 80% de la producción allá no tiene sistema de riego y no se riega. Diferente en Jalisco. ¿Aquí qué porcentaje es Jalisco de es más o menos el 80% de la producción que tiene sistema de riego, pero tiene un sistema de riego moderno, sofisticado, donde allí en esos sistemas de riego el consumo por kilo de aguacate sí va con entre 200 y 250 litros por kilo. Es que allí me parece que es también de dónde vamos a sacar o de dónde sale toda esa agua que se necesita cuando tenemos un contexto de crisis y desabasto de agua no solamente en Jalisco, en otros estados y unas sequías tremendas. Es decir, allí hay un impacto ambiental. ¿Eso cómo lo podemos o cómo se va a afrontar, Javier? Estamos trabajando en Apiajal. No podemos decir que de la noche a la mañana cambiamos todo, pero sí estamos corrigiendo ciertas cosas. Hoy por hoy la asociación tenemos una brigada forestal donde en tiempo de estiaje o tiempo de secas prevenimos y en su caso combatimos incendio, y en temporada de lluvia reforestamos y cuidamos la reforestación. Es decir, no vamos a corregir de la noche a la mañana, pero sí estamos buscando la manera de apoyar algo. Porque esa es la otra parte, ¿no, Javier? Es decir, por un lado es el estrés hídrico que puede generar el aumento de la producción de aguacate, sobre todo en Jalisco, que sí es de riego, como me dices, mayormente, y por el otro lado es el cambio de uso de suelo, ¿no? Que hay una deforestación que muchos productores pueden llegar a realizar porque es un buen negocio, ¿no? Allí, ¿qué tipo de coordinación o de trabajo realizan con las autoridades para evitar que lleguen estos? Hay productores ilegales en ese sentido, ¿no? ¿Tienen muchos? Siempre los hay, en todos lados los hay. Nosotros estamos buscando, a ver, Jonathan, para ponerte un ejemplo, en Jalisco ya tenemos 1,700 hectáreas certificadas en Rainforest Alliance, es decir, en temas ambientales. Sí. Estamos buscando que sea cada vez más grande el número de hectáreas certificadas en ese sentido. Sin embargo, sería deshonesto decir que no hay productores irresponsables. Sí. Pero, ¿qué te puedo decir, Jonathan? Eso es un tema de la autoridad. Si la autoridad hace su trabajo, los productores quizá mañana o pasado le piensen para... ¿Y la autoridad hace su trabajo? Bueno, las condiciones no les permiten o es complicado. ¿No les permiten qué? ¿Sería multar, inspeccionar o qué tendría que hacer la autoridad? Yo creo que la autoridad debe hacer su trabajo para que aquellos productores irresponsables pues sean llamados, ¿no? ¿Qué institución o qué dependencia es la que debe vigilar eso? Pues debe ser Semarnat, debe ser Semadet, todo lo que tenga que ver con Procuraduría Federal de Medio Ambiente. Sí, todo lo que tenga que ver con medio ambiente. Entonces, nosotros y un servidor como presidente de los productores, en cada reunión tenemos y les pedimos que hay que cuidar eso, porque si la autoridad no lo llama a cuentas, el pueblo mañana o pasado les va a llamar a cuentas y quizá hagan alguna cosa para evitar que se siga plantando, deforestando. Entonces, es que por los números y las cifras que vemos, Javier, el crecimiento de la producción de aguacate, todo indica que una vez que empecemos a mandar a Estados Unidos, está ese doble filo, es decir, un gran impacto a la economía, pero también un posible y un impacto al medio ambiente. Y no sé si la autoridad tenga un plan. ¿Tiene un plan? Debe tener plan. Nosotros hemos estado en reuniones con el secretario del Estado, Sergio Graf, sí, para ver el tema de cómo los productores ya no sigan deforestando, pero cómo la autoridad nos apoya para que eso no suceda. Claro. Entonces, eso no nos corresponde, no me corresponde a mí ni a los productores, le corresponde a la autoridad. Claro. ¿Tú en qué municipio sabes que hay más de este tipo de actividad de deforestación ilegal o en todos? Yo creo que debe haber, de acuerdo al... Dime un par donde tú sepas que ocurre, al menos para darle un norte a la autoridad. La autoridad tiene toda la información, por supuesto tiene toda la información. Uno pasa y ve ciertas cosas que quizá o tienen permiso de aprovechamiento o alguien no lo está viendo, pero sí es un tema complicado, Jonathan. ¿Qué es lo que te genera esto? Pues la falta de un Estado de Derecho y cumplimiento de la ley. O sea, no puedes hacer nada contra esto
si no se cumple la ley, porque pues, no hay forma de ganar, o sea, que un propietario, o sea, si yo soy un propietario forestal, cambiar el uso de suelo tiene una consecuencia, pues no lo voy a hacer para el aguacate aunque sea muy rentable, porque voy a perder la posibilidad de hacerlo, pero si no hay consecuencias, pues entonces eso sigue de una manera muy potente, porque el precio, y lo único que lo va a regular en un contexto como ese es el mercado. Ahora, el otro tema también, la otra arista de este fenómeno es el crimen organizado. En febrero, el gobierno de Estados Unidos, creo que fue una semana, el recibimiento de aguacate de Michoacán, porque según un comunicado que envió el gobierno de México, había recibido una amenaza a un inspector de Estados Unidos, porque ellos vienen, certifican las huertas, y que había recibido una amenaza. Pero a ver, ¿qué tanto influye o afecta el crimen organizado a los productores? ¿Y en qué? Bueno, yo no sé si ese caso haya sido del crimen organizado, porque puede ser algún productor que no se le quiso certificar su fruta o pudo ser algún comercializador, algún exportador. Bien. Lo que sí es cierto es que sí suspendieron por una semana las exportaciones a Estados Unidos y hasta donde sabemos es porque amenazaron a uno de los inspectores de USDA. En su momento se tomaron acciones. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad, estuvo en Michoacán el embajador de Estados Unidos, estuvo el gobernador de Michoacán viendo ese tema, y estuvo el presidente y el Consejo de los Productores de Aguacate de México, y que es APEAM. Sí. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Darle seguridad, salvaguardar y darle seguridad a los inspectores. ¿Eso en qué consistió? ¿Qué significa? Que de momento, estar más al pendiente con seguridad pública para ellos. ¿La policía vigilaba los huertos o los cargamentos o cómo? No. La policía no vigila huertos ni cargamentos. Es decir, a los inspectores de momento se les acompañaba mientras se les daba un poquito más de confianza, ¿no? Pero el crimen organizado, ¿les cobra una renta por hectárea? Yo he leído que les llegan en Michoacán y les dicen tanto por hectárea. Jalisco no. Michoacán sí. No lo sé. Sería deshonesto decir, a mí no me ha tocado. No, pero nosotros tenemos algo de producción en Michoacán y no nos ha tocado. Entonces, hay quien dice que sí, hay quien dice que ¿Cuánto les cobran por hectárea? No sabes. ¿De qué otra manera les afecta el crimen organizado? Mira, yo siento que no se meten con los productores, con la gran mayoría de productores. Quizá haya algunos temas entre ellos, no sé. Sí afecta lo que sucede en los pueblos o ciudades para las labores cotidianas, ¿no? Que allí me preocupa, te preguntaba hace un momento por Mazamitla, que es un pueblo que ahorita, o la zona sureste del estado es la que ahorita está prácticamente en una disputa territorial de dos cárteles, y es justo una de las zonas que se certificó de algunos de los municipios para enviar el aguacate. Entonces, lo que yo veo allí, un fenómeno, no sé si coincidas o puede ocurrir, que eso también genere mayor inseguridad, porque entonces allá hay otro negocio en donde los criminales pueden llegar a intentar cobrar una renta criminal, ¿no? Eso puede ocurrir si no se hace algo. Yo creo que la autoridad, el gobierno, ha estado tomando cartas en el asunto. Sí hubo algunos temas que pudiera haber sido que retrasaran 1 o 2 semanas la certificación, por supuesto. Por esos hechos. Sin embargo, se le dio atención a todos en todos los demás municipios. Sí. Y al final dices ya el 28 de julio es cuando se envía el primer cargamento. Pues, Jonathan, fresquecita la información. Hoy a las 12 del día ya oficialmente nos mandan el comunicado que el 28 de julio salen los primeros embarques a Estados Unidos de Jalisco. Este mes. Bueno, pues prácticamente se me acaba el tiempo, Javier, pero me gustaría preguntarte, al final, ¿cómo prevenir este deterioro, Javier, que pudiera crecer el deterioro ambiental y la inseguridad? Es decir, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Pues yo creo que trabajando en coordinación los productores, primero los productores debemos ser... ¿Ustedes hay disposición? Sí, por supuesto. Hemos estado en algunas mesas de trabajo
Hoy por hoy las condiciones no nos dejan estar cara a cara o frente a frente o face to face, pero sí hemos estado vía Zoom en varias reuniones viendo temas de medio ambiente. Nos interesa mucho a los productores. Si nos va mal a la industria, no le va mal a una persona. Entonces, estamos buscando la manera de cómo sí corregir y cómo no seguir haciendo deforestación. Oye, ¿es cierto que la familia del gobernador Enrique Alfaro tiene huertas de aguacate ahí en la zona sur por San Gabriel y eso? ¿O tú sabes algo de eso? No, se escucha, pero que a mí me conste, no. Digo, hay muchas familias Alfaro, como muchas familias Medina y que Claro, tienen... pero no familiares del y gobernador. que tienen huertos y los relacionan con ciertos personajes. Quien sí tenía huertos o empresa de aguacate, de productora de aguacate, era Aristóteles Sandoval, ¿no? No me consta. Yo leí Nunca por ahí supe, una fíjate. nota, No. ¿no sabías? No lo supe. Yo leí por ahí una nota en donde decía que había fundado una... Luego a veces hay sociedades donde puede ser 8 o 10 socios y tú no los conoces, ¿no? Y ves como tal la sociedad X, pero no sabes qué hay detrás de esa sociedad. Le digo, pudiera ser. Bueno, pues cierra nada más. Oye, un tip para cerrar con el auditorio, y seguramente habrá más de casa que nos vean y que les gusta enterarse de los temas del día a día de la ciudad y del país, pero a ver, ¿cómo poder escoger un buen aguacate? ¿Cómo saber que está maduro y que es un buen aguacate? Un tip. Digo, Un primero... aguacate Hass de Jalisco. Sí, el aguacate, digo, sobre todo que la fruta tenga un color uniforme. Luego a veces llega al mercado fruta con buen tamaño, Sí. pero que al momento de ir madurando se madura un poquito rojo. Ese no es de buena calidad. buena. No se madura bien y no es de buen sabor. Que el color sea uniforme tirando a negro Tirando a negro. Y medio alargadito. y decía. medio alargadito. Ese es Ese es como- el típico Hass. Y es el mejor. Bueno, Es el pues mejor. te agradezco mucho, Javier Medina, que nos hayas acompañado en Perspectivas. Al contrario, Jonathan, Y bueno, gracias a estaremos- ti y a tu auditorio, perdón. Estaremos pendientes del envío de aguacate el 28 de julio. Esperamos que ahora sí se realice. Como vimos hace 5 años, pues hubo un inconveniente y finalmente nunca entró el aguacate a Jalisco. Y bueno, ahí está el reto para todos los involucrados. La disposición de los productores está sobre la mesa, pero si las autoridades no hacen su trabajo, si no hay un plan para atender el impacto ambiental, la deforestación, el estrés hídrico y sobre todo la inseguridad que pueda cooptar los criminales o extorsionar a los productores, eso podría generar más que un impacto positivo, un impacto negativo. Es un tema al que hay que estar muy pendientes. Gracias, yo soy Jonathan Lomelí. Esto fue Perspectivas.